Buenas noches. Primero que nada, agradecer muchísimo a los rabinos del Instituto POA por invitarnos, permitir… ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ya mejor. Permitirnos estar aquí y acompañarnos en este evento. Entonces, un agradecimiento. Es un honor estar después de mi maestro, el doctor Cabli, con el que pasé varios años de mi residencia. Y el día de hoy, la verdad es que nos han invitado a hablar un tema que después de la plática del doctor Cabli ha sido muy controversial en los últimos años de fertilidad. Y estamos hablando de lo que es el test genético preimplantacional y lo que estamos haciendo a través de las clínicas de fertilidad y lo que se ha salido mucho dentro de esta tecnología. Entonces, ¿qué es el test genético preimplantacional o qué se está saliendo mucho como en boga? Entonces, es un estudio genético que lo innovador del estudio no ha sido que se ha hecho en los últimos años, sino las tecnologías genéticas alrededor de entender qué está sucediendo en el embrión. Como el doctor Cabli nos platicó, sabemos hoy en día que la causa principal de abortos de primer trimestre son temas genéticos, son estudios genéticos que han hecho, son alteraciones genéticas en el embrión que hacen que se pierdan estos embarazos. Y la pregunta en fertilidad que hacemos muchas veces es ¿qué tanto esto está afectando a las pacientes que no se pueden embarazar? Entonces, a través de estudios, lo que buscaban los que empezaron con todos los estudios genéticos en los embriones fue buscar una forma de mejorar estas tasas de embarazo, buscar una forma de que estos pacientes que están pasando por estos procesos de fertilidad, que entendíamos que se conocía el esperma con el óvulo, que se creaba un embrión y poníamos este embrión dentro del útero, ¿por qué no se están embarazando? Y como tenemos estos antecedentes que nos platicó el doctor Cabli, que en muchas situaciones vamos a tener alteraciones genéticas en los embriones que va a causar que se pierdan muchas de estas alteraciones mucho antes de la implantación, es decir, en los primeros días de la formación de este embrión, vamos a encontrar que buscamos estudiar los embriones, de esta forma poder ayudar a mejorar la tasa de embarazo de las pacientes. Entonces, el estudio se empezó a hacer desde 1994. Sin embargo, lo que ha estado cambiando es un poquito qué entendemos de esta información y qué hemos ido entendiendo a través del test genético, con las limitaciones que puede llegar a atender. Y el objetivo grande del PGT es mejorar las chances de embarazo, mejorar las chances de que esta fertilización in vitro, estos procesos que son complejos para los pacientes, que son complejos en el tema de tecnología, que puede ser costosos, que es todo lo que nos ha ayudado los rabinos con PUA de llevar a estos pacientes a estas tecnologías, pues tengamos un mejor éxito, ¿no? Lo segundo es buscar evitar enfermedades cromosómicas o enfermedades genéticas para poder llevar a tener familias sanas. Queremos un recién nacido sano en casa. ¿Okay? Y lo tercero es tratar de disminuir un poco los costos de estos tratamientos, entendiendo que no queremos que las parejas, tanto costos económicos, pasen por estos procesos múltiples veces, pero también los costos psicológicos, porque no es fácil para las pacientes estar esperando buscar un resultado y perderlos. Y estos son los tres objetivos alrededor del estudio genético que estamos buscando. Entonces, aquí están un poquito los estudios, como digamos las premisas alrededor del estudio genético. ¿Y qué es el estudio genético preimplantacional? ¿Okay? ¿O cómo ocurre este estudio genético? La limitante más grande es que la única forma de hacer estos estudios es que tenemos que pasar por un tema de fertilización in vitro, tenemos que pasar por este proceso. ¿Okay? A través de este proceso se crean los embriones y en el laboratorio podemos tomar la biopsia. ¿Okay? Esta biopsia hoy en día la recomendamos más tomarlo en el 5º día del embarazo, aunque anteriormente se tomaba en el 3er día, y esto, entender un poquito el proceso de que este estudio genético tiene que pasar por un proceso en un laboratorio, que es llevado a un laboratorio especialista genético. En este lugar se va a hacer un análisis cromosómico cuando hace el análisis genético para aneuploidías, y ahorita vamos a entender un poquito la diferencia, y monogenético cuando estamos buscando enfermedades específicas. Finalmente recibimos un reporte genético y podemos escoger el embrión que se va a transferir, que nos va a dar el mejor chance de tener un embrión sano. Y estas premisas son importantes porque es la idea de cómo estamos creando estos estudios genéticos. Les quise poner un video, a ver si se corre. Este es un video de cómo se toma el estudio genético. Entonces, lo que estamos viendo es el embrión, ¿okay? La parte de adentro del embrión va a formar realmente al bebé y la parte de afuera es un tejido que se llama trofoectodermos, que nos va a dar lugar a la placenta, que nos va a dar lugar no directamente al bebé. Y esto es importante porque la razón que no queremos evitar la parte de adentro es no lastimar al bebé, pero es muy importante también porque esto es la gran limitación que vamos a tener alrededor del estudio genético preimplantacional. Entonces, están tomando unas células, con este láser se toma pequeño corte
y lo que hacemos es tomar entre 10 y 15 células del embrión y eso es lo que se manda a estudiar genético. No tomamos más para tratar de evitar lesiones al embrión, que ahorita también vamos a platicar un poquito sobre esta situación, y evitamos tocar la parte interna que va a realmente formar al bebé. ¿Okay? Ese tejido que se quedó desprendido hacia el lado derecho es el que realmente se envía al laboratorio. Y este es el resultado que nos da el laboratorio. ¿Okay? Hoy en día no tiene señalador. Ok, bueno, ¿qué son estos? Estos son un estudio de un embrión masculino normal y un embrión femenino normal. Y lo que estamos viendo es que tenemos los 23 pares de cromosomas que debe de tener y cada uno con las limitaciones, lo que está más hacia su lado derecho de la pantalla, va a diferenciar entre el sexo masculino o femenino. Y estos embriones son embriones que genéticamente estamos viendo que los cromosomas tienen el número de cromosomas que deben de entender. Y esto es importante porque lo que estamos viendo es el tema asociado a los abortos y el tema asociado a los abortos con la edad materna, tienen mucho que ver con el número de cromosomas que van a tener los embriones. Cuando hay un desbalance en este número de cromosomas es la asociación que tenemos a aborto. La trisomía 21, que es la que más conocemos, que es el síndrome de Down, es cuando nos sobra un cromosoma del número 21. Y aquí estos son dos reportes de dos embriones que tienen alteraciones. El de arriba tiene una trisomía 18, la primera columna azul está aumentada el número de cromosomas que deberíamos de tener, ¿okay? Por eso sabemos que es una trisomía 18, y en el de abajo ya es una alteración más compleja, que le falta el cromosoma 7, le sobra el 19 y el 21. Entonces, un poquito para entender qué está haciendo este estudio, ¿okay? No nos vamos a meter muy a fondo de cómo se hace, porque existen muchas tecnologías, y eso es lo innovador hoy en día en el estudio genético preimplantacional, que estamos viendo tecnologías que nos permiten entender cada vez más un poquito qué significa cada uno de estos estudios. Existen tres tipos de estudios genéticos hoy en día que utilizamos para buscar alteraciones genéticas. El más utilizado es el PGTA y es importante diferenciar cuando estamos hablando de esto entre los otros dos estudios. El PGTA está buscando alteraciones cromosómicas. Estamos viendo que el número de cromosomas que tiene el embrión es el compatible con el que tenemos para crear un bebé sano. ¿Okay? Y esto en los humanos son 46 cromosomas. Cuando existe un aumento de este número de cromosomas o una disminución en este número, se llaman aneuploidías, y estas alteraciones son las que más se asocian a alteraciones en el a abortos. Estos abortos ocurren en momentos muy tempranos y la mayoría de las veces ni siquiera nos vamos a dar cuenta que estamos embarazados. ¿Qué ocurre en el test genético PGT-M? ¿De qué estamos hablando? Son enfermedades monogénicas. Existen parejas o tenemos parejas que sabemos que dentro de la familia o cualquiera de los dos miembros de la pareja van a tener alteraciones genéticas. ¿Qué tipo de alteraciones genéticas? Hay enfermedades en todo el mundo. Por ejemplo, el caso que nos puso el rabino al principio, acondroplasia es un gen identificado. Ellos sabían, ya conocían que dentro de la familia existía esta posibilidad de que alguno de los dos padres podría transmitir al hijo, ¿okay?, esta enfermedad. Y de esta forma podría ser más probable, primero que nada, un aborto o también tener un hijo con la enfermedad. Entonces, ¿cómo hicieron para evitar esto? Es identificar ese gen y buscar dentro de los embriones que no existiera esa alteración, que dentro de las posibilidades de toda la parte matemática de cómo se podía generar esos embriones en esa pareja, podríamos encontrar un embrión que estuviera sano genéticamente para darle mejores chances de embarazarse y además tener un hijo sano y poder frenar la propagación de esta enfermedad genética dentro de la familia y que no se siguiera propagando. Y eso fue lo que hicieron y tuvieron este resultado, que son estudios que hoy en día nos permiten, mejorar la estructura familiar de que no tengamos un hijo enfermo y parar ciertas enfermedades para que a futuras generaciones no tengamos este tipo de situaciones. Y finalmente el PGT-SR, que se habla de alteraciones balanceadas, de traslocaciones balanceadas, que también nos platicó un poco el doctor Cabri, que se puede llegar a asociar a abortos. Es en un porcentaje pequeño de la población, ¿okay? Lo identificamos relativamente sencillo en un cariotipo, son personas sanas que no tienen ningún problema, pero que pueden pasar esto de una forma matemática más probable a los embriones. Entonces estos embriones tienen un desbalance en alguna parte, una parte completa de los cromosomas, y va a ir causando cada vez más abortos, ¿no? Entonces hay indicaciones para cada una de estas y tiene sus situaciones o sus indicaciones muy precisas de cuándo los debemos utilizar.
El PGTA hoy en día es lo que más se utiliza. Todo el tiempo que estamos hablando, que escuchamos que en fertilización in vitro o en algunas clínicas, mucho en Estados Unidos, están haciendo análisis genético a todos los embriones, están hablando del PGTA, que es test genético preimplantacional buscando aneuploidías, este número de cromosomas. Lo que buscamos es eficientar procesos, es mejorar el chance de embarazo. Si yo tengo 5 embriones y sé que uno de esos embriones me va a dar un bebé, si yo paso los 5, el chance de embarazo va a ser el mismo, no cambia. Solo estamos evitando pasar por esas 4 posibles pérdidas o 4 posibles no embarazos, que es lo más común, que nos va a llevar a tiempo perdido, que nos va a llevar a más costo en el tratamiento y que al final del día también es la representación psicológica de entender qué está ocurriendo. ¿Por qué no me embarazo? Mi médico me dijo que el endometrio estaba bien, me dijo que no tengo una infección, me dijo que todo venía en orden. ¿Y cuál es esta explicación? Muchas veces tiene que ver un tema genético. Okay. La indicación más grande es mujeres acercándose a los 40 y eso es claramente con lo que el doctor nos presentó, de ver esta tabla de que mientras nos acercamos hacia esa edad de 45 vamos a tener un mayor chance de tener estas alteraciones genéticas. Okay. Hoy en día se empieza, digamos, un poco a migrar hacia otros temas, ¿no? La gente tiene miedo a tener hijos con enfermedades genéticas, queremos ser más eficientes en procesos, queremos la mayor seguridad de qué tipo de embriones estamos transfiriendo y entonces empezamos a utilizarlo en parejas más jóvenes, que hay indicaciones que todavía está en pelea y mucho de la pelea que nos habla del PGT o del PGD, de dinámica que existe hoy entre científicos, médicos, genetistas, biólogos de la reproducción, es un poquito hasta dónde estamos tratando, dónde estamos como siendo un tema social y dónde estamos realmente ayudando a la pareja, porque no todo el mundo necesita un análisis genético, no todo el mundo tiene un problema genético con el que se va a mejorar con el estudio genético, no siempre se va a mejorar la tasa de embarazo. Ahora, cuando sabemos que tenemos una enfermedad, cuando en nuestra familia hay una enfermedad identificada, acondroplasia, Gaucher, talasemias, son situaciones que podemos frenar, porque esos pacientes sabemos, dependiendo cómo está conformada la pareja, que pueden tener un 50, un 25, hasta un 75% de chance de pasar esa enfermedad a su descendencia, a sus hijos. Y lo que queremos buscar es cortar para que en ese momento que ya tenemos hijos sanos, que genéticamente ya no van a ser portadores de esas enfermedades, ya sean recesivas o dominantes, entonces podemos crear familias que dejan de tener o dejan de propagar este tipo de enfermedades. Y ese es el PGTM, y hoy en día es de gran utilidad. Este estudio en familias que se conoce que tenemos alteraciones genéticas nos ayuda muchísimo para parar este tipo de propagación hereditaria. Lo que queremos es frenarlo, ¿ok? Y acondroplasia es el ejemplo típico, porque estos son niños que van a sufrir toda la vida, que van a tener problemas y que tienen un chance o tenemos un chance de formar familias sanas, familias, descendencia que ya no va a tener que propagar estas situaciones y de esta forma continuar para adelante. Y finalmente, las alteraciones específicas de translocaciones balanceadas, que muchas veces puede ser muy frustrante porque no tenemos una enfermedad o no se conoce una enfermedad en la familia, somos sanos, estamos bien, y este tipo de situaciones nos puede llevar a ciertas alteraciones o disminución en el embarazo. Y mantenerlo un poco corto, y esta yo creo que es la situación más importante del PGT. No es un estudio definitivo. Y hoy como que me pidieron los rabinos que hablara sobre las ventajas y desventajas del PGT, y no es realmente que tenga una ventaja o una desventaja, es que tenemos que entender perfectamente bien qué estamos haciendo y dónde estamos hoy en día, porque a pesar de que hay mucha tecnología, falta mucho entendimiento. ¿Okay? El PGT es un análisis genético preimplantacional y la primer limitante en esto es que tenemos que pasar por una técnica de fertilización in vitro. ¿Okay? Para poder hacer el análisis genético y poder entender que tenemos estos embriones. Y hay indicaciones muy claras para hacerlo. Cuando tenemos familias que tienen este tema genético, la indicación es clara. Queremos evitar traer niños al mundo con una enfermedad o evitar las pérdidas tardías o evitar que los niños no tengan una vida que se puedan desarrollar en su totalidad. Pero el PGTA, que es el estudio de aneuploidías, o el PGTM, ninguno de los dos no es definitivo. ¿Por qué? Porque lo primero que les mostré fue cómo tomamos la biopsia de los embriones, por qué estamos tomando esta zona de afuera, porque no queremos lastimar a lo que va a formar posteriormente al bebé. Pero esa primera limitación hace que estemos tomando células que justamente no van a formar un bebé. O sea, justamente eso no va a ser lo que van a hacer, sino va a formar la placenta que le va a dar soporte durante el embarazo. Y aunque es una representación relativamente fidedigna de lo que vamos a tener en el embrión, claramente la placenta no es lo mismo que el feto que va a ser. Y existe una posibilidad de que estos mosaicismos, ¿qué significa? Que diferentes líneas celulares que pueden existir tanto dentro como fuera, que
hay una forma de rescate, que el embrión va a empujar hacia la parte de afuera estas células que, digamos, están alteradas. Existe una pequeña posibilidad de que estemos tomando una representación errónea de lo que realmente va a formar al bebé. Y esa limitación es muy importante entenderla, porque aunque no ocurre tanto en el no ocurre en el PGTM, que son las enfermedades monogenéticas que estamos platicando, sí puede ocurrir en esta situación que estamos buscando como los cromosomas y el número de cromosomas que estamos alineando, porque la vida es muy inteligente y tiene sus formas de rescatar este tipo de situaciones para tratar de formar vidas. Y esa es la limitación más importante que tenemos hoy en día con el PGT, ¿no? Que seguimos aprendiendo, no podemos leer todo, estamos leyendo, estamos viendo en una librería que los libros de historia estén en su lugar, que los libros de inglés estén en su lugar, pero hoy en día no podemos abrir estos libros y leer toda la ortografía de estos libros y buscar estos errores puntuales, porque no los llegamos a entender en su totalidad. Si sabemos que en la familia existe en el libro 18 un error específico, podemos ir a buscar ese error específico, pero existen más de 30,000 enfermedades genéticas que no es tan sencillo encontrarlo, porque el idioma todavía no lo entendemos. Una cosa es poder desglosar esto y otra cosa es poder entender lo que significa. ¿Y por qué? Porque somos humanos, porque no entendemos toda esta información que poco a poco estamos desglosando. Entonces, hoy en día ya han salido muchos estudios que nos están hablando un poquito sobre hasta dónde estamos entendiendo esta información. Para buscar enfermedades específicas identificadas, se ha resultado una súper herramienta, es una herramienta excelente. Para alteraciones con aneuploidías depende, hay que escoger muy bien a la población. Como el rabino ya hemos discutido, yo he aprendido muchísimo, porque así como dice, los rabinos apoyan la parte médica, nosotros médicos, especialmente que no somos parte de la comunidad, hemos aprendido muchísimo a través de PUADE, las limitaciones que podemos llegar a tener, qué sí se puede, qué no, dónde está la ley judía y qué sí nos permite hacer. Y la realidad es que nos permite hacer muchas cosas si nos mantenemos dentro de ciertos márgenes que podemos cumplir con ellos la ley judía, y entonces nos ha permitido hacer muchos estudios, ayudar a parejas poco a poco a encontrar soluciones a problemas, y es algo que el otro día nos pasamos varias horas platicando de qué sí y qué no se puede hacer. De la misma forma es entender estos estudios, porque no es para todos. Hoy en día cada vez tenemos más información, cada día estamos aprendiendo más de estos estudios genéticos, pero la realidad es que si nosotros usamos los embriones que tenemos, la posibilidad de embarazo no cambia. ¿Okay? Que estamos reduciendo en poblaciones específicas ciertas enfermedades que podemos llegar a tener y que queremos parar, porque queremos mejorar eso, porque la tecnología está aquí para ayudar, ¿okay? No para vender, no para buscar otro tipo de alternativas, digamos, de mercadotecnia, etcétera, sino para buscar una forma de ayudar a la gente. Entonces, parejas cercanas a los 40 que tienen ciertos números de embriones nos ayudan muchísimo, ¿okay? Gente más joven tiene limitaciones, ¿no? Gente que tiene enfermedades genéticas en la familia nos ayuda muchísimo, ¿okay? Gente que es sana y que genéticamente está comprobado que puede tener descendencia, puede ser una cosa que no necesita, ¿no? Entonces, sí es entender esto, porque como probablemente vamos a estar viendo en estas pláticas, tiene sus limitaciones. Pero lo que sí no afecta, también hay cosas buenas de esto. No ha habido la biopsia de estos embriones, tomar estas células, no nos ha mostrado que haya sido lastimar a los bebés, no se ha mostrado, ¿okay? No se ha mostrado que ha aumentado el riesgo durante el embarazo, ¿okay? Y la tercera que nos preguntan mucho es si disminuye la tasa de implantación, ¿no? Que hayamos quitado esta pequeña biopsia de los embriones, que hayamos tenido que ir por el proceso de congelarlos, volver a descongelarlos y ponerlos dentro del embrión, si eso va a afectar los resultados de la pareja. Y realmente no se ha mostrado hoy en día una evidencia que eso haya sucedido en laboratorios de buena calidad, que están bien preparados, que tienen la tecnología que tienen que tener para hacer este tipo de estudios, ¿no? Entonces, como los puntos claves o qué nos deberíamos de llevar a casa, o qué deberíamos de tener, es el PGTA se tiene que pasar a través de un estudio de fertilización in vitro, desafortunadamente, y esa es una limitante grande, porque es una limitante donde la paciente, la pareja va a tener que ser sometida a un proceso largo, un proceso que sí es caro, porque no existe medicina reproductiva barata, porque para hacerlo de calidad se debe de llevar ciertos tipos de tecnologías. La mejoría de la tasa de embarazo, cuestionable, porque si yo paso los embriones sin saber, y paso todos los embriones sin saber cuáles son, entonces al final ahí está el bebé, el embrión que me va a dar un bebé. Sin embargo, si yo quiero verlo por tasa de transferencia, hacerlo lo más eficiente posible, que la paciente no pase por estos momentos de contención, como decían los rabinos, de tener que esperar una prueba de embarazo, de tener que pasar estos 10 días, sí me mejora esa tasa de embarazo, me acorta ese periodo. En el tema de evitar abortos, como dijo el doctor Cabla, no existe una evidencia. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos embriones que estaban alterados simplemente no nos va a dar un embarazo, que es lo que ocurre en la naturaleza. La naturaleza es muy sabia. Cuando ve que algo viene mal, no se tiene que tardar 5, 10, 15,
3 semanas para darse cuenta que viene mal. Se da cuenta muy rápido y evita que ni siquiera haya una implantación, nunca hay una prueba de embarazo y entonces viene la menstruación de forma normal y nunca nos dimos cuenta que estuvimos embarazados. Existe una clara ventaja para poder diagnosticar enfermedades monogenéticas. Entonces, en familias que hay una enfermedad genética, hay una clara ventaja, especialmente en estas enfermedades autosómicas recesivas donde el padre no está enfermo, pero porta con una situación genética, la madre porta con la misma y cuando están juntos nos pueden dar en un 25% bebés enfermos. Ese tipo de poblaciones nos ayuda mucho a evitar que se propaguen estas enfermedades y quitar a los portadores en otros casos para tratar de disminuir el riesgo de que en un futuro se sigan propagando este tipo de situaciones. Y el tiempo de embarazo acortado nos puede ayudar. Y finalmente, hoy en día existen nuevas tecnologías en desarrollo que nos va a permitir una mejor interpretación de estos resultados. ¿Qué significa? ¿Cómo vamos a mejorar estas tasas? ¿Qué significa toda esta información que está viniendo? Falta mucho por entender y mucho por desarrollar. Entonces, bueno, es una presentación corta y quiero agradecerle a los rabinos por permitirme estar aquí, por aprender también y claro, a toda la comunidad por escuchar unas breves palabras. Bueno, queremos agradecer al doctor José Alfonso Gutiérrez por su continuo apoyo al Instituto PUA, por todo su apoyo y todo lo que nos aporta, tanto con su conocimiento y el apoyo que nos da con las parejas que llegan a la clínica. Yo nada más quiero recordar algo importante. Por parte de Al-Hacer, este estudio no tiene ningún problema alágico como tal, incluso cuando es un PGTM, por un estudio monogenético, que es para evitar que la pareja tenga hijos enfermos, es recomendado para no tener que llegar a preguntas complejas de tener que interrumpir el embarazo por un bebé con alguna malformación o con alguna condición. Yo nada más quisiera, doctor, hay un estudio del International Society for Prenatal Diagnosis, donde trae aquí en la estadística, bueno, no voy a alargarme un poco, se estudiaron aproximadamente 1950 embriones, de los cuales en la parte de aneuploidias hubo un 10% de fallos de falsos negativos, donde quiere decir que se tiraron 10% de embriones. ¿Cómo funcionó? Agarraron los embriones que se descartaron y después de que los dejaron madurar un poquito más, los volvieron a estudiar, y esos embriones que volvieron a estudiar tuvieron un 10% de fallo. Entonces, la pregunta acá se puede dividir en dos formas. Nosotros sabemos que la indicación para este estudio en parejas mayores puede ser mayor por su naturaleza de su falla ovárica, que eso también, incluso a veces diríamos, bueno, a lo mejor sí le estamos ahorrando tiempo, pero a lo mejor estamos perdiendo los únicos embriones que tenemos, y a lo mejor que tengan una transferencia y no tener que llegar a descartar los embriones. Y por otro lado tenemos parejas jóvenes que terminan un ciclo de fertilización in vitro, tenemos 15 embriones fecundados, y por otro lado no queremos pasar por varias transferencias fallidas. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? Yo sé que es un poco complejo y no hay una decisión única, pero son distintas situaciones. Me gustaría tener su opinión. Yo creo, bueno, esto a mi juicio es justo la crítica más grande que tenemos del PGTA. Solo quiero dejar claro que esto es PGTA, lo que hablamos de los cromosomas, a diferencia del PGTM, que el PGTM no tiene esta situación y es complicado en una sesión corta explicarlo. El PGTA, existe un riesgo teórico entre un 2 a 5% de que embriones que estamos diagnosticando como enfermos realmente nos pudieron haber dado un embarazo viable, un bebé y un bebé sano. ¿Y por qué es esto? Porque de la zona que tomamos estas biopsias, regreso a lo mismo, es la zona que va a formar la placenta, y la placenta no necesita 46 cromosomas para sobrevivir. Entonces, un mosaico, lo que platicaba el rabino, es cuando se crean dos líneas celulares, una enferma y una sana. Y hay un método de rescate que hacen los embriones que nos empujan estas células alteradas hacia la parte de lo que va a formar la placenta, porque la placenta tiene que estar 9 meses y no requiere la complejidad de un ser humano. Entonces, muchas alteraciones de este tipo pueden vivir en la placenta y nunca nos dimos cuenta, ¿no? Digo, si hiciéramos estudios genéticos sobre las placentas, que no lo hacemos. Entonces, en este análisis estadístico existe una posibilidad de que exista entre un 2 y 5, este estudio reporta 10%, pero no tanto de alteraciones cromosómicas, sino de discordancia de entre lo que dijo el estudio original y en una rebiopsia se volvió a analizar, y es un riesgo real, es algo que estamos haciendo. Por eso la indicación de este tipo de estudios tiene que ir muy dirigido a poblaciones que lo tienen. Una paciente de 41 años que tiene un embrión y me dices, oye, le vas a tomar un estudio genético o lo vas a implantar, y el doctor Cabri me podrá decir si hace algo diferente, pero muchas veces decimos lo ponemos, porque si viene alterado genéticamente,
solito ya vimos que el 90% de las veces la naturaleza va a tomar su curso normal. Y sí, existe un riesgo de 10% de aborto, que ocurre si te embarazas de forma natural, que ocurre si te embarazas a través de IVF y que ocurre con pacientes que tienen el estudio genético, porque también está el otro lado de la moneda. ¿Qué pasa con esos embriones que fueron normales y que después nos terminan dando un aborto o nos embarazan? ¿Cómo? Si el embrión estaba bien, si el endometrio estaba bien, si hormonalmente estaba bien y todo el estudio estaba bien, porque hay un 20 a 30% de mujeres que tampoco se están embarazando. Y mucho va a tener que ver con que el estudio genético no es definitivo. Va a existir más que errores, quiero decir que la biopsia de donde se tomó no nos está dando el total del embrión, porque estamos tomando un pequeño pedazo de la placenta y no directamente, por obvias razones, un pedacito de lo que va a formar al bebé. Bueno, queremos agradecer al doctor José Alfonso Gutiérrez, darle un pequeño presente por haber participado y darnos el honor de tenerlo aquí presente esta noche. Muchas gracias, doctor. Es un honor trabajar con ustedes.